Bueno, evidentemente, aquí nuevamente cambiamos de registro. Los sinópticos, a pesar de sus diferencias, ellos siguen un mismo esquema. En el caso de Juan, las cosas son completamente diferentes, porque este evangelio no es solamente producto de su autor, sino que está arropado, si se quiere, por un siglo de tradición que entroncan el Jesús de la historia. Por eso, evidentemente, tiene un fondo histórico, si bien el autor lo ajusta a sus inquietudes religiosas, porque su máxima meta, por decirlo así, se cifra en incentivar a los creyentes a fin de que vivencien cuánto les oferta Jesús. Por ello, su obra no debe entenderse de manera literal, pues el autor no siempre se ajusta a los cánones fijados por la historia. Su teología es directa e interpelante, más al propio tiempo es capaz de incitar a una vivencia comunitaria donde cada creyente se crea o se sepa impulsado por una fe que caldeando su vida sea capaz de transpirar amor, y donde el amor se torna ley, se acaricia la libertad para vivir la vida si se quiere como reto. Ahora, mucho se ha discutido de su proceso redaccional. No faltan autores que apelan a presuntas fuentes escritas, donde la figura de Jesús quedaría en el plano de la fe, pero no hay constancia de tales fuentes. Ahora, los críticos en el siglo pasado se afanaron por demostrar que el Evangelio era una especie de síntesis teológica entre el enfoque judaizante de Pedro y el paganizante de Pablo. Siendo así, la obra solo habría podido escribirse a mediados del siglo segundo y ello induciría a negarle todo valor histórico. ¿Por qué? Porque el autor se limitaría a unificar criterios con una base gnóstica. Entonces, ¿por qué algunos piensan esto? Por la gran cantidad de comparaciones antitéticas, luz, tinieblas, verdad, mentiras, arriba, abajo, celeste, terrestre, espíritu, carne, día, noche, libertad, esclavitud. Pero teólogos como Bullman afirman más bien que estas antítesis limitan precisamente o son un obstáculo para afianzar la fe. La cuestión juánica vino a aumentar aún más sus incógnitas en base a los descubrimientos de Qumran, porque estos darían una nueva imagen al Evangelio relacionándolo con doctrinas esenias que en muchos casos eran bastante afines a las cristianas. Hoy, de alguna manera, se ha impuesto el sentir de que el Evangelio no solamente se inspira en el dualismo gnóstico, sino que también lo hace en el esenismo, e incluso otros afirman que ninguno de los dos, sino que es una versión personal del autor acerca de Jesús. Como el resto de los evangelios, el símbolo que lo caracteriza es el águila, por el alto vuelo del pensamiento que está presente en el texto. Por eso a algunos les ha dado por llamarlo el evangelio espiritual. Pero eso quitaría un poco la idea de que también los otros son espirituales. Entonces, solamente este no lo es, sino que fruto de largas meditaciones que se ven a lo largo del día. Y bueno, ¿quiénes serían los destinatarios de este evangelio? Se cree que los cristianos de Éfeso, que habían de alguna manera sentido la influencia de la filosofía griega, del gnosticismo, del judaísmo y también del paganismo. Es una reflexión que, tomando en cuenta las grandes verdades de su época, expresa el misterio de Jesús en nuevos términos. Juan escoge precisamente de la vida de Jesús todo aquello que sirva para convencer a su auditorio que se trata del Hijo de Dios. Otro detalle en Juan es la geografía, porque se ve que con facilidad se va de un lugar a otro y conoce la geografía de Palestina.
Y la prueba es que Jesús parece desplazarse de un lugar a otro sin ningún tipo de imagen, sin una importancia teológica. Un día está en Jerusalén y el otro día está en Samaria. Entonces, en los sinópticos, Jesús sigue un esquema de predicación que al principio es en Galilea y subía a Jerusalén para la Pascua. Aquí, prácticamente el movimiento de Jesús es completamente itinerante e incluso, para el evangelista Juan, Jesús celebra la Pascua durante 3 años consecutivos. Otro detalle de este evangelio es que el prólogo debería entenderse más bien como epílogo, es decir, que aunque figura al principio, resume el contenido cristológico de toda la obra. Y por ende, al destacar, eh, vamos a decir, conceptos como luz, vida, logo, palabra, la necesidad de testimonio y la universalidad de la salvación, de alguna manera, para Juan, que también, al igual que los sinópticos, coloca a Pedro como primado, a pesar de que se trate de una comunidad joánica. Entonces, incluso pareciera haber hecho mano de dos redactores, uno hasta el capítulo 20 y un segundo redactor que sería, digamos, el autor del epílogo del Evangelio, de la última parte, ¿no? También los últimos versículos de la primera carta de Juan, en el capítulo 5, parecieran ser añadiduras. De algún modo, la mayor parte de los autores asumen que el autor del Evangelio de Juan es también el autor de la primera carta de Juan. Lo cierto es que con agregados aparece en casi todos los códices antiguos. O sea que si fue añadido, lo fue antes de que el escrito fuera la luz de los distintos testimonios que poseemos sobre él. Ahora, para poder entender el Evangelio de Juan, tenemos que irnos al contexto. Estar consciente de que este Evangelio se escribe hacia la segunda mitad del siglo I y casi se podríamos decir que hasta el final. Es el período histórico de la vida de Jesús, fue un tiempo de paz. Del año 44 en adelante, con la muerte de Santiago, que era el encargado de la iglesia de Jerusalén, arranca una profunda crisis. Hay atentados unos tras otros y después del año 61 al 66 se desencadena la guerra judía. Y entonces, ¿qué culmina? Evidentemente con la destrucción de Jerusalén hacia el año 70 de nuestra era. Entonces, para el Evangelio de Juan, es muy importante tanto Jerusalén como el calendario festivo judío. Entonces, y hay que tomar en cuenta, al ver el contexto histórico, como dos fechas clave. El año 70, por ende, la destrucción de Jerusalén, y el año 135, porque en ambos momentos se destruyeron santuarios y lugares de culto. Y ya para la época podríamos decir que había santuarios en el Gólgota, en Belén, en Carín, que era la región donde nació Juan Bautista. Se desacralizaron todos estos lugares y se dedicaron a divinidades paganas. Entonces, esta situación persistió hasta Constantino, estamos hablando del 313, 315 ya de nuestra era. Entonces, de estos dos siglos no hay documentación. Se sabe que Constantino construye el templo en el mismo lugar donde estaba en el 135. Podríamos decir que son 200 años de silencio. Ahora, el Evangelio de Juan se escribe en medio de un conflicto. Y desde distintas perspectivas vamos a desarrollar un poco lo que fue ese conflicto. Ya hemos dicho que se le considera el evangelio espiritual porque está animado por el espíritu y sobre todo por la profunda mirada que hace sobre el misterio de Cristo. Ahora, esa profundidad no significa evasión de lo cotidiano,
ni refugio de lo abstracto, ni alejarse del mundo, porque no es así. En este evangelio se relatan las polémicas, los conflictos, las rupturas, ¿verdad? Siguiendo la línea de lo que conoció Jesús y al mismo tiempo lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva y sobre todo en el ambiente joánico. Es de esa lectura que conviene hacer, en primer lugar, como un breve bosquejo para desmitificar una imagen convencional que usualmente tenemos del cuarto evangelio. Entonces, muchas veces la rudeza de los enfrentamientos va a hacer que cambiemos la profundidad de nuestra visión y un crecimiento en un ambiente cómodo no habría permitido esa visión tan inquisitiva, tan penetrante que nosotros leemos en el Evangelio. Ahora, ¿con quién se da conflicto? Bueno, podríamos decir en primer lugar que con los discípulos de Juan el Bautista. Y vamos a desarrollar un poco. Si ustedes tienen en sus manos el Evangelio, me gustaría que leyeran el capítulo 3, los versículos del 22 al 26. Si alguien los tiene, por favor, quisiera leerlos para todos, le agradezco. Profe, ya lo tengo. Adelante, Jesús. Del 22 al 26. Correcto. Después de esto fue Jesús y sus discípulos a la comarca de Judea, y allí permanecía con ellos y bautizaba. Por otra parte, también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua y acudía gente a bautizarse, pues todavía Juan no había sido arrojado a la cárcel. De ahí que surgiera una discusión de algunos de los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación. Y fueron hasta allí, y fueron a Juan y le dijeron, sigo. Hasta el 26 nada más. Bueno, ya estoy llegando justamente al 26. Rabí, Bueno, por el que eso. estaba contigo, lo leo. Sí, sí, justo. Ra- Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, en favor del cual tú diste testimonio, fíjate, ese bautiza y todos van a él. Juan respondió, Hasta ahí, no hasta ahí. puedo, hasta Ahí, ahí. hasta ahí sí, Jesús. Fíjense que aquí encontramos un dato curioso. Ustedes recuerdan que en alguno de los tres evangelios sinópticos se nos haya dicho que Jesús bautizaba. No, ¿verdad? No, ninguno, En solo en ninguno, este. solamente ¿qué es eso? Bueno, entonces fíjense que este pequeño episodio que pone en contacto a los discípulos de Juan directamente con Jesús, se dice que Juan estaba bautizando con sus discípulos en Ainón, no lejos de Salim, pero que todavía no había sido apresado. Pero vienen a decirle los discípulos, mira, por allá está aquel que estaba contigo y ahora está bautizando. O sea, como que si hubiera una especie de celo, porque Jesús se dispuso a la misma actividad. Es una información preciosa, porque Jesús, después de haber sido bautizado por Juan Bautista, aun cuando Juan no relata el bautismo de Jesús, también ejerció ese ministerio con sus discípulos. Pero Juan bautizaba por un lado, él por el otro. Esta información, pues te vuelvo y repito, ha sido desechada por los evangelios sinópticos que ubican la vida pública de Jesús apenas es encarcelado Juan. Por lo menos lo vemos en Marcos 1.14 y en los sinópticos que traen el relato de la misma forma del resto de los sinópticos. Entonces, el Evangelio de Juan es el único que afirma que tuvo el ministerio de Jesús una base común y paralela con la de Juan. Entonces, incluso había celos por parte de los discípulos de Juan cuando dicen, pero todos se van con él. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si él no era más que tu discípulo. Y ahora resulta que está como por encima de ti. Aquí vamos a tener un conflicto que se va a desarrollar con creces posteriormente.
De alguna manera, la pluma del Evangelio retoca la información de que el testimonio de Juan Bautista ha dado de Jesús, pero muestra un punto de partida que va a desencadenar una rivalidad que va a perdurar, si se quiere, años entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Porque el Evangelio de Juan es el único en decir explícitamente que los primeros discípulos de Jesús vinieron del grupo del Bautista. Eso lo dice en 1:35 y siguiente. Entonces, ese dato permite comprender la importancia de Juan Bautista para la comunidad primitiva y que había esa comunidad empezado con un gran precursor, según los sinópticos. Explica también las reacciones a aquellos que, apegados a su maestro Juan, se negaron a pasar a ser discípulos de Jesús el Galileo. Entonces, Juan Bautista había enviado una delegación de sus discípulos a Jesús. Eso lo vemos en Lucas 7:19. Tampoco en el ayuno estaban de acuerdo. Lo vemos en Marcos 2. El Bautista se alimentaba de saltamontes, de miel silvestre, mientras que Jesús es acusado de ser comelón y bebedor. Comía y bebía. Ya vimos hoy que era el Evangelio de Zaqueo, en Lucas 19, como lo primero que hizo cuando vio a Zaqueo es: Zaqueo, prepara la mesa que voy para tu casa a comer. Jesús no tenía apego a disfrutar de una buena comida. Entonces, ellos esperaban a un juez, los discípulos de Juan, que en su mano tuviera el viento y que va a limpiar la era, es decir, a Israel. Pero Jesús, ¿acaso se manifestaba como juez? No. Para los discípulos del Bautista, que no pudieron dar el paso hacia Jesús, ni aceptar que fuera el Mesías esperado, tuvieron una ruptura muy dura cuando se hizo precisamente del interior del grupo, cuando todos podían considerarse como hermanos de conversión, que algunos se fueran detrás del Nazareno. Entonces se presentaron como si fuera una especie de competencia sin título de ninguna clase. Entonces los discípulos de Jesús proclamaron que Juan había dado testimonio a favor de su maestro, pero esta llamada no fue escuchada por los seguidores más a la ultranza, por decir así. Entonces, el prólogo de Juan demuestra la existencia de una polémica al refutar la opinión de que Juan fue la luz. Hubo un hombre, eso lo dice Juan en el capítulo 1, versículos del 6 al 8. Hubo un hombre, lo leo, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él, pero no era la luz, sino quien diera testimonio de la luz. En otras palabras, Juan era la lámpara, pero no la luz. Era la voz, pero no la palabra. Entonces, como el mismo Jesús, Juan Bautista también fue signo de contradicción. Fue guía para uno, pantalla para otro. Lo cierto es que los documentos más tardíos nos dicen que sus discípulos llegaron a constituir una secta en oposición abierta a los cristianos. Entonces, este es el primer conflicto que nosotros vamos a observar en este evangelio, que, como les digo, eso se percibe en los sinópticos. Probablemente recuerden que los sinópticos se escriben mucho antes de esto, en un momento que no hay... Adelante. Sí, no puede manejar. Adelante, deciré. No, perdón, profesora, estoy apagando el micrófono. Ah, ok. Perfecto. Entonces, el segundo conflicto se va a dar con los grupos judíos. Fíjense que la expresión judíos en Juan designa con frecuencia a los que rechazaron a Jesús. Tomen en cuenta en el capítulo 2, cuando se dice después de las bodas de Caná, versículo 13. ¿Puede leerlo? Suba algún otro, por favor. Capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 13.
Aquí lo tengo, pero si Ajá. alguien ya, para no ser siempre yo, Bueno, pero es un versículo nada más. Los demás que calienten sus textos para cuando leamos cualquier otro. ok. Ajá, capítulo 2, versículo 13. Ajá. Cuando estaba próxima la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Correcto, hasta ahí. Ahora, ¿cómo que la Pascua de los judíos? ¿Ellos no eran judíos también? Eso tiene que llamarnos la atención en el sentido de que cuando ellos hablan de esa forma de los judíos es porque ellos ya no se consideraban judíos o consideraban que habiendo rechazado los judíos a Jesús, no podían formar parte de la comunidad a la que ellos en ese momento estaban viviendo y profesando. En muchos casos, para estas comunidades cristianas, los judíos se convirtieron como en símbolos del mundo, ¿no? Considerados sobre todo el odio que en algunos momentos se expresa hacia la persona de Jesús. Entonces, esta relación de judíos introduce una gran distancia entre los discípulos de Jesús y aquellos con los que habían roto. Entonces, ¿acaso no eran judíos los primeros discípulos de Jesús? Lo cual indica la dificultad de trato entre gente que antes pertenecían a la misma comunidad, no solamente una comunidad de raza, sino una comunidad de fe, y que de algún modo, ¿verdad? Empiezan a verse ciertas polémicas en el cuarto evangelio, que en cierto modo son una prolongación de las polémicas que tuvo Jesús con los grupos de su época y las diversas controversias que se van dando entre la comunidad cristiana y la sinagoga. Hipótesis que se ve confirmada por la misma materia de las discusiones. Y me voy a adelantar a un texto. En el capítulo 9, cuando se da la curación del ciego de nacimiento, lo primero que preguntan es, ¿quién pecó? ¿Él o sus hijos? Entonces, de alguna manera, tanto los que estaban presentes como los padres, hasta el propio ciego, por miedo a los judíos, no querían decir que era ciego de nacimiento y que Jesús le había devuelto la vista, porque afirmar a Jesús de Nazaret, decir y reconocerlo como Mesías, era ser expulsado de la sinagoga. Entonces, tanto más se va enrareciendo, si se quiere, el ambiente, ¿verdad? Y por la cantidad de debates que vemos a lo largo del Evangelio, los cuales de alguna manera se ven ciertos acaloramientos e incluso las comunidades cristianas de la diáspora, que estaban formadas no solamente de paganos y temerosos de Dios, sino que también eran gente que rodeaba las sinagogas, también por judíos que se habían separado de sus hermanos, bueno, por el imperio, pues que los había de alguna manera ubicados fuera de lo que era la región de Israel. Había muchas sinagogas en las ciudades de Siria y en Asia Menor. Los sinópticos nos han transmitido el recuerdo de enfrentamientos entre Jesús y los fariseos. A propósito, por ejemplo, de las curaciones en día sábado, esas mismas acusaciones se lanzan contra Jesús en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 5, cuando él cura al paralítico, ¿no? de Bethsaida. Y en Juan 9, con el texto que le acabo yo de nombrar, que era el ciego de nacimiento. El punto de partida, que es el sábado, conduce a la cuestión esencial. ¿Quién es Jesús? Esta pregunta se va dando. Lo que está en discusión es tanto la persona de Jesús como sus pretensiones para los escuchas. Entonces, en Juan 5 leemos, no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Entonces, de alguna manera, cuando el ciego de nacimiento recibe la luz en sábado, el alcance de la escena es eminentemente cristológico, porque ya es una reflexión de la fe, pero ya elaborada, ya la comunidad
cristiana ha crecido un poco en la fe, ya tienen claro que Jesús es el Cristo, que es el Mesías. Entonces, la decisión de excluirse de la sinagoga a todo aquel que manifestara o confesara que Jesús era el Cristo, se hizo bastante radical a finales del siglo primero. Y demuestra de alguna manera la proyección que de alguna manera en el relato joánico vamos viendo cómo se desarrolla. Por eso, dice Jesús, cuando se habla del origen de Jesús, que está prácticamente en el centro de toda la controversia, el enfrentamiento llega a su punto crucial. En los sinópticos ha sido acusado de curar el nombre de Belcebú, el jefe de los demonios. También en Juan se le trata a Jesús de poseso, de que está poseído. Entonces, las dos partes se acusan mutuamente, ¿verdad?, de estar del lado del diablo. Entonces, fíjense, vuestro padre es el diablo. Eso lo encontramos en Juan 8:44. Entonces, Jesús incluso es acusado de ser samaritano, ¿verdad? Esto es decir, Jesús era un hereje, un sincretista, porque recordemos que entre judíos y samaritanos no había mucha amistad. Entonces, se comprende, ¿verdad?, el lugar que deja el Evangelio al príncipe de este mundo. Semejante concentración de fuerzas de calumnia y de mentira no puede explicarse más que por la acción oculta de Satanás. Y así lo plantean los enemigos judíos de Jesús y están patentes en este evangelio de manera clarísima. Entonces, la batalla con los judíos sobre el sentido de la escritura, vuelvo al relato del ciego de Betsaida, es en el fondo la batalla es sobre la vida sacramental de la comunidad cristiana. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Juan 6. De esta forma, toda la cristología en lo que tiene de más elaborado, de penetrante, frente a las protestas judías, era que las creencias cristianas eran completamente absurdas. Y no solamente eran absurdas, eran escandalosamente ofensivas a Dios. En este clima se robustece la fe cristiana, pero en conflicto con los judíos abiertamente. Mire, no duden en interrumpirme si quieren hacer cualquier comentario o pregunta, porque el conflicto no acaba con los judíos, ahora vienen los gnósticos. Fíjense, había un tercer conflicto y se trata, ¿verdad?, de que a finales del siglo primero había otras dificultades doctrinales que acechaban a la comunidad cristiana. Las cartas de Juan, que provienen de este ambiente mismo juánico del Evangelio, permiten percibir las tensiones internas que se estaban dando. Habían surgido anticristos en la comunidad que negaban a Jesucristo. Esto es, disociaban al hombre histórico del Cristo celestial, el Hijo enviado por el Padre. Entonces, muchos falsos profetas habían aparecido en las comunidades. Entonces, todo aquel que confesaba a Cristo, venido de la carne y que era Dios, era sencillamente un loco que estaba confesando prácticamente a Jesús, que podía ser definido como un anticristo, porque era una cosa o la otra. ¿Y esto por qué se da? Porque las corrientes de pensamiento que promovían dichas concepciones, ¿verdad?, han recibido el nombre de gnósticos. Eso viene de gnosis. Gnosis podría traducirse como conocimiento, porque atribuían la salvación al conocimiento que venía de la revelación de secretos divinos. Entonces, y todo esto tenía de alguna manera relación con todo lo que tenía que ver con la mente y el espíritu. Entonces, el cuerpo, ¿verdad?, era considerado como despreciable. Para ello, el alma tenía que liberarse de la materia. Por lo tanto, era inconcebible que un enviado de Dios pudiera comprometerse en la carne. De allí
deducían que Cristo no podía nacer de una mujer ni sufrir el suplicio de la cruz. Porque eso era un escándalo inverso a los judíos, pero que desemboca finalmente en un resultado semejante. Al esplendor de ese enviado divino, no podía percibirse desde la realidad de los gnósticos, porque para ellos la realidad terrena, la asistencia terrena de Jesús suprimía todo lo divino que la comunidad cristiana afirmaba acerca de él. Entonces, de alguna manera, los gnósticos negaban el encuentro de Dios y del hombre en Jesucristo. Entonces, el momento en que el mensaje evangélico buscaba su expresión, semejantes concepciones eran consideradas algo así como el gusano dentro de la fruta. Entonces, si Cristo no hubiera vivido la condición de hombre, esa condición no habría podido cambiarse ni transformarse. Los cristianos entonces no podríamos decir padre en el Hijo, ni nos habríamos convertido en hijos de Dios, según esta visión. El prólogo de Juan, que también es una respuesta directa e incisiva a las especulaciones que suprimían la humanidad de Jesús. Entonces, el evangelista agarraba con fuerza los dos extremos de la cadena. Afirmaba, Jesús era el Hijo del Hombre que reunía en sí mismo al cielo y la tierra. Es el enviado celestial, no podía separarse del hombre. Jesús, el coronado de espinas, el crucificado, era también el Cristo para la comunidad cristiana. Y así lo atestigua Juan. Entonces, el Hijo, que había compartido todas las limitaciones y dificultades de la condición humana, no por ello, ¿verdad? Era en superlativo el causante de la salvación humana, que no estaba precisamente en la evasión del mundo, sino en la asunción de la realidad humana a manos llenas de su condición divina. Entonces, fíjense que los gnósticos también tienen lo suyo para tratar de ridiculizar el mensaje cristiano. Pero encima hay también conflictos internos, porque no podemos dejar de lado, ¿verdad? Que no toda comunidad va a ser siempre sana, sino que aún dentro de los mismos hermanos se generan algunos conflictos a veces difíciles de superar. El amaos los unos a los otros se presenta como la motivación del discurso de despedida en el Evangelio de Juan. Eso también ocurre en las epístolas de Juan. Pero entonces se trata de una comunidad que está regida por el amor fraterno, ¿o no es así? La insistencia del evangelista demuestra que más bien este amor está en crisis, ¿verdad? Las epístolas aclaran, ¿verdad?, en forma muy especial ese punto del evangelio. En especial la tercera carta de Juan, ¿verdad?, que refiere el caso de un personaje llamado Diotrefes. Él pertenecía a la misma comunidad, a la misma iglesia que su destinatario, que era Gallo, a quien el anciano escribe y describe con afecto. En aquella iglesia, Diotrefes, ¿verdad?, quería gobernarlo todo y se negaba a reconocer al anciano. Entonces, cuando yo vaya, dice el autor de la carta, le recordaré las cosas que está haciendo. Leo el texto, criticándonos con palabras llenas de malicia, y como si no fuera bastante, tampoco recibe a los hermanos e impide a los que desean hacerlo y los expulsa de la iglesia. Entonces, ¿quién era aquel anciano cuya carta han guardado con tanto esmero las iglesias y cuya autoridad era discutida por Diotrefes? Entonces, el análisis de estilo demuestra, ¿verdad?, que de alguna manera se trataría pues de un compañero de los discípulos de Jesús,
mantenedor de la comunidad apostólica y que probablemente quería ser la última y la única palabra en dicha comunidad. Entonces, pertenecía aquel Diotrefe a esos seductores que dentro de las comunidades cristianas no confesaban a Jesús venido desde la carne. No sabemos con seguridad. Lo que sí es que de alguna manera es el enunciado de las cartas va por el mismo sentido. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo e interpela continuamente a aquellos que dicen amar a Dios, pero no se ocupan del hermano. Entonces, de algún modo, este contexto refleja una crisis dentro de la comunidad, un clima difícil para algunos grupos eclesiales, expulsión de hermanos, denuncias. Las comunidades cristianas estaban divididas internamente. Algunos fieles, como Gallo, marchaban en el amor y la luz de la verdad, pero no todos eran así. Y precisamente por ser bueno, era blanco de los ataques de sus propios hermanos de fe. Desde el principio, esta fue una situación de las iglesias cristianas. Pero fíjense, las iglesias cristianas ya a finales del siglo I, porque debemos recordar que en los Hechos de los Apóstoles se nos refleja una iglesia que vive la Eucaristía, la diaconía, ¿verdad? El servicio, de alguna manera, esa coinonía, esa amistad, esa fraternidad se vive intensamente. Y aun cuando, por ejemplo, el capítulo 5 con Ananías y Céfira, refleja una situación de conflicto, básicamente las comunidades se distinguían por extender la mano a sus hermanos. Ya para este momento no es así. Ya los conflictos parecen pesar muchísimo dentro de la comunidad cristiana. Por si fuera poco, es también una época de persecuciones. Entonces, todo aquel que añadía a su nombre el apellido de Jesús, de alguna manera era la demostración que no era tan idílico convertirse en discípulo porque se amenazaba la existencia con persecuciones a aquellos seguidores de Jesús. Durante lo que observamos en lo que es la literatura sinóptica, ese conflicto no es tan abierto ni es tan radical. Entonces, ya en los Hechos 7 se conocen las persecuciones contra algunos hermanos. Esteban fue el primer apedreado, el primer cristiano que podríamos decir que muere en forma martirial, ¿verdad? Pero sabemos que la persecución de Nerón en Roma en el año 64 dejó tantas huellas horribles que de alguna manera se recuerdan en el Apocalipsis de Juan. A su manera, el Evangelio también testimonia estas persecuciones. Hay una parte entera del discurso de despedida que se dedica al odio del mundo, ¿verdad? De algún modo, eso lo vamos a encontrar en el capítulo 15, el que habla de los sarmientos, versículos 18 al 20. Si alguno lo tiene. Ya lo tengo, no sé si alguien ya lo consiguió. No, no, adelante. Si el mundo os odia, sabed que a mí ha seguido odiándome primero que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo tendría afecto a lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí sacándoos del mundo, por esto el mundo os odia. Acordaos de la frase que os dije, no es un esclavo más que su amo.
si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si aceptaron mi doctrina, también aceptarán la vuestra. Mas aún harán con vosotros todo eso a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos esas obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado, pero realmente las han visto y han seguido odiando a mi Padre y a mí. Con, Bueno, con si quieres, todo que se... cum- lo dejamos hasta ahí. al- Porque Ok, fíjense, porque la idea la tomamos, ¿no? El hecho de que en este tiempo histórico, más de uno pensaba que al matar estaba dando culto a Dios. De hecho, eso fue lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Era una época en que eran acusados muchos cristianos de apostasía y blasfemia. Los paganos, por su parte, consideraban a los cristianos como ateos, que atraían sobre la ciudad la cólera de los dioses que habían sido ultrajados. Entonces, este, tenemos que cuidarnos de idealizar la comunidad primitiva, porque desautorizados por los antiguos hermanos, los discípulos atacados por los discípulos de Juan el Bautista, acusados por los judíos, con rivalidades internas, persecuciones procedentes del exterior. Entonces, miren, era realmente difícil ser cristiano. Incluso pudiéramos establecer un paralelismo con nuestra época. Hoy por hoy hay gente que le da pena decirse cristiana. Decirse a sí mismo y reconocerse como seguidora de Jesús. Entonces, este, pero en el Evangelio de Juan, y todavía hoy nos sigue diciendo lo mismo el Señor, ánimo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo, en medio de la tempestad, yo estoy con ustedes, si están en mi barca, esa barca no va a naufragar, porque yo estoy con ustedes. Y ese, si se quiere, es el quid de la esencia cristiana, aquí, porque no es otra, pues, por decirlo así. Entonces, espérense para pasar la... Ah, ahora, hay una serie de conceptos básicos en el Evangelio de Juan. Nosotros podríamos decir que comparte con los sinópticos la misma estructura general. Diríamos que del bautismo a la resurrección. Que tienen en común episodios como Juan el Bautista, la purificación del templo, la pasión, la última cena, las logias comunes como desatar la sandalia, destruir el templo, reedificarlo en 3 días, la entrega y traición por parte de algunos de ustedes, ¿verdad? Entonces, pero la cronología de Juan es más precisa que la de los sinópticos, por lo que se habla de testigo ocular. Y una cosa bien curiosa, en Juan no hay ningún poseso. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos que nosotros encontramos en Juan? El primero de ellos es el logos, la palabra. Verdad. Esta expresión aparece 46 veces en el Evangelio. Cada vez que habla de gloria y de la vida, 35 veces. El expresar una y otra vez de que los cristianos están nacidos de la luz, que el espíritu de la verdad está en la comunidad cristiana. Este, el judío lo menciona 67 veces en este evangelio. Dios Padre 118 veces. El Paráclito, como al Espíritu Santo, como el Consolador en hebreo, el Goel en hebreo. Entonces, y términos que son tan comunes en los sinópticos, como la expresión reino de Dios, por ejemplo, aquí aparece en Juan solamente 5 veces. Ese no es vamos a decir, el pilar fundamental del mensaje juánico. Entonces, aparecen, eso sí, los contrastes y las antítesis antes mencionadas para resaltar la oposición entre el cielo y la tierra, entre
el arriba y abajo, en el mundo de Dios y el mundo que no es de Dios. Entonces, la redacción de este evangelio fue un proceso muy lento y no exento de complejidad. Este, Uno se pregunta si a este instante de escribir este evangelio ya estaban los sinópticos escritos, porque el evangelista no toma más elementos de aquello, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que la fuerza de los símbolos y de los signos están presentes en este evangelio, quizás arrancando de la misma tradición oral que aquellos, ¿verdad? Pudo catalizar la inquietud de los creyentes en las comunidades juanicas a las que pertenecían. Entonces, podríamos hablar como de varios pasos en este proceso. La predicación oral, si se trata del propio hijo del Zebedeo, del propio Juan, después los discípulos de Juan, ¿verdad? Y en ella el pensamiento judío recibe con gran peso las influencias griegas. El sentir de ese grupo, considerándolo como un círculo juánico, la presencia de movimientos sectarios que vinieron a hacer la suya y que de alguna manera fueron causantes de ciertas polémicas, por lo que la defensa de la fe presente en el Evangelio de Juan deja traducir todos esos conflictos. Y se habla de por lo menos 3 retoques a la obra original. Entonces, vamos con el autor. ¿De quién se trata precisamente? ¿Cuándo se escribió? La crítica lo sitúa a finales del siglo I. Sabemos que la muerte de Juan se sitúa hacia el reinado de Trajano. Él gobernó entre el 98 y el 117. Y hay noticia no suficientemente documentada de un martirio de Juan antes de esa fecha. Entonces, esta hipótesis arranca de las palabras de Jesús a los zebedeos en Marcos 10, donde les anuncia que beberían el mismo cáliz y el mismo bautismo que él. No se tiene noticia ciertamente de una temprana muerte de Juan, mas sí de su hermano Santiago en el 44, víctima de Herodes Agripa. Entonces, el primer papiro del Nuevo Testamento, que es el papiro Ryland, ¿verdad? Es precisamente de Juan y es de aproximadamente del año 130 de nuestra era. Se presume que se escribió en Éfeso, ¿verdad? Y no hay uniformidad. ¿Por qué no hay uniformidad? Porque nuevamente nos encontramos con varios personajes llamados de la misma forma. El primero de ellos sería Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Santiago, que ocupaba los primeros puestos, que cuando Jesús llamaba a 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan eran los que encabezaban a los discípulos, a los apóstoles de Jesús. Pero entonces habría que preguntarse si un pescador de Galileo pudo escribir un evangelio tan elaborado y adaptado a un auditorio helenizado como vivió en Éfeso, estuvo en contacto con intelectuales que pudieran a él haber a partir de ellos asimilado muchas cosas. Otros hablan de que la edad avanzada, en la que muchas veces lo ubica al evangelista Juan, realmente no podría entonces darse como una respuesta categórica, ¿no? Entonces, hay otro Juan, que es el otro discípulo de Juan Bautista, que aparece en Juan 1, 35 a 40. Era solamente un pescador. Para esta época sabemos que ya Juan había muerto. También en la Pasión se nos habla del otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote que permitió que entrara con Jesús en el atrio. Eso lo vemos en Juan 18. Algunos interpretan a este como el autor, ya que omite nombrarse. Pero, ¿será que era un adepto de Jesús con buenas relaciones, con buenas palancas, como nosotros diríamos hoy en día? Y hay otra expresión en los evangelios que habla de el discípulo a quien Jesús quería. Estamos hablando de Juan.
Entonces, aquel que se reclina en el capítulo 13 sobre el pecho del Señor. Entonces, el que estuvo con Pedro en el sepulcro vacío, el discípulo que da fe de todas estas cosas, no sabemos. Si renunciamos a los, vamos a decir, a los pasajes dudosos y nos atenemos a lo seguro, este discípulo estaría presente en la última cena, en la muerte de Jesús junto al sepulcro y en una aparición Galilea del resucitado. No podemos afirmar más. Sin embargo, podríamos decir que a favor de esta hipótesis está que si Jesús amaba particularmente a un discípulo, tendría que pertenecer al círculo de sus discípulos, que tenía una unión bastante íntima y fraterna con Pedro, que al silenciar su nombre, de alguna manera, eso habla a favor del evangelista mismo, que no quiere jactarse pues, de lo que está haciendo. Y habla también de una posición destacada dentro del discipulado de Jesús. Ahora, en contra, algunos podrían decir, ¿verdad?, que al silenciar su nombre, está negando precisamente su autoría, que la mención de los hijos de Zebedeo en 21:2 quebraría ese principio de anonimato. Y algunos piensan que Juan podría ser una figura simbólica y cuando se habla del discípulo amado sería la misma acepción que nosotros decíamos en Lucas con cuando hablábamos de Teófilo. El discípulo que Jesús ama es aquel que sigue su palabra y la pone en práctica. Entonces, pero además en los textos canónicos se habla del presbítero Juan, ¿verdad?, que es el posible autor de la segunda y tercera carta. Ahora, ¿qué relación tiene con el apóstol y con este evangelio en particular? Papías lo menciona hablando de cosas que habría escuchado del presbítero Juan. Y Eusebio también lo menciona como transmisor de cosas oídas, pero poco se sabe. Además, Juan utiliza mucho la palabra discípulo, pero muy poco la palabra apóstol. Entonces, si se trata él de uno de los 12, esto sería también entonces a tomar en serio, ¿no?, con respecto a esto. Ahora, además de esto, solamente nos quedaríamos con los testimonios de la tradición que mencionan a Juan como muerto en Éfeso después de viejito, por decirlo así. Lo cierto es que el querigma de Juan pudo haber cristalizado en pequeñas unidades literarias durante larguísimo tiempo, hasta que Juan decidió componer una obra más extensa, de la cual se ayudaría utilizando redactores y colaboradores, ¿verdad?, aunque fuera, digamos, el árbitro de dicha redacción. Entonces, en el Evangelio encontramos un esquema perfectamente diferenciado de 3 partes. La primera parte sería el libro de los signos, que va del capítulo 1 al capítulo 2. Posteriormente vamos a encontrar, ¿verdad?, la pasión y la muerte, que se menciona durante los capítulos 13 y 15 abiertamente con los grandes discursos de despedida de la última cena con sus discípulos. Y finalmente la hora de Jesús, que es la hora en que va a ser crucificado, serían los capítulos que van del 16 al 20. Entonces, antes del capítulo 12, en cualquier circunstancia se menciona, no, todavía no ha llegado la hora, todavía no ha llegado la hora, todavía no ha llegado la hora. La hora de Jesús parece comenzar a partir del capítulo 13 en adelante. Ahora, si nosotros queremos una división más detallista de este evangelio, tendríamos entonces que ubicarnos en las fiestas judías, porque el evangelista Juan, una de sus, vamos a decir, de sus temas es tratar de ubicar, ¿verdad?, que todas las fiestas del templo
encuentran su cumplimiento en Cristo, ¿verdad? Cuyo cuerpo es en adelante el único templo verdadero. Así lo vemos en la purificación del templo en el capítulo 1. Entonces, estaríamos en el Evangelio de Juan, viendo a Jesús con sus discípulos subiendo a Jerusalén para todas las fiestas judías. En el primer año sería la fiesta de la Pascua, la primera Pascua, otra fiesta en Pentecostés, después la segunda Pascua, también iría para la fiesta de las tiendas, para la fiesta de la dedicación, para la tercera Pascua. Son 6 fiestas, 3 de las cuales en las que participa Jesús con sus discípulos son Pascua. Entonces, está claro. Una cosa bien simpática, ¿no? Cuando Jesús en los evangelios purifica el templo, que sube y vota no solamente a los que estaban cambiando moneda y a los que tenían un mercado persa allí en el templo de Jerusalén, sino que también expulsa a los terneros y las ovejas. Eso no se ve en los evangelios sinópticos. Con esto quizás está diciendo que si las terneras y las ovejas eran las víctimas pascuales, él es la verdadera víctima pascual. Por eso en Juan el énfasis en esta pequeña diferencia que observamos en los sinópticos está presente así. En Juan 5, Profe, yo tengo una pregunta. adelante, Una preguntita con respecto a eso precisamente. dime. Ese momento de cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, a mí me sorprendió Lucas cómo lo describe. Lo describe de tal manera que en ese momento casi que pude sentir la furia de Jesús en ese momento. Sin embargo, siempre desde el principio usted nos comentaba que Juan, el Evangelio de Juan, era el que mostraba al Jesús más humano. Y de hecho sí, pues, o sea, hay El de Marcos. cosas que están allí. Perdón, el de Marcos, exacto. Hay cosas que están allí que no están en los otros evangelios. Sin embargo, esa parte precisamente de la furia de Jesús de sacar a los mercaderes, que hay más detalles en Juan, yo siento que lo describe mejor Lucas, en el sentido de que lo que le comento, pues yo casi que puedo sentir la furia que tuvo Jesús en ese momento. Porque Pero no sé si es no solamente recuerda, no, tienes razón, pero es que recuerda que Lucas es el mejor griego del Nuevo Testamento y por ende utiliza todos los tiempos verbales, y una característica de Lucas es tratar de describir incluso como las expresiones de las personas, como tratar de percibir qué es lo que hasta la persona está pensando, incluyendo a Jesús. Fíjense que Lucas es el único que cuando en la oración del huerto, el único que habla de que Jesús suda sangre. Situación que eso ocurre en situaciones extremas de estrés. Puede darse una situación de ese tipo. Entonces, Lucas es muy plástico en sus descripciones. Pero, y recuerden que los sinópticos ubican esta expulsión al final del ministerio de Jesús. Una vez que él ha pasado toda su vida pública y ya llega a Jerusalén dispuesto a ser ajusticiado, bueno, él no quería que lo mataran, pero estaba dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Y de alguna manera, ya con eso era como el último paso para decir, bueno, aquí estoy yo no soporto más que ustedes, se comporten en la casa de mi padre, de esta forma tienen esto convertido en una verdadera cueva de ladrones. En cambio, Juan ubica este acontecimiento al comienzo, pero este evangelio se escribe, bueno, 20, 30 años después que los otros. Y eso también va a pesar en esa visión del evangelista, porque también la comunidad cristiana ya ha vivido un poco más ese cristianismo. Ya los que se iban a convertir lo hicieron, los que se iban a ir en contra también. Entonces,
Pero vuelvo y ratifico, tienes razón en la manera como Lucas describe de manera plástica el semblante de los personajes, la manera como ellos ¿cómo se llama? Se comportan de una u otra forma. Y bueno, y no olvidemos que Jesús fue verdaderamente hombre, ¿no? Y ciertamente el llegar a este punto de su vida y darse cuenta que, caramba, para eso está este templo levantado en Jerusalén. Esto es la casa de mi padre. ¿En qué la han convertido? ¿Qué es esto? Pero ya, fíjate que ponen como la distancia, ya hablan de la Pascua de los judíos, como que si ellos ya se encuentran como en otra visión completamente diferente al mundo judío. ¿Cómo se llama? Es interesante cuando vemos los evangelios en paralelo y los mismos acontecimientos, porque eso permite que podamos ver las concordancias, las semejanzas, las diferencias que hay entre los distintos relatos y el énfasis que hace cada autor, tomando en cuenta a la comunidad a la que dirige el mensaje, que eso de alguna manera es importante para él. Fíjense que cuando, adelante Jesús. Profe, y justamente que estaba hablando de eso, de que los matices cambian con cada comunidad. Recuerdo que no hace mucho estaba leyendo a un especialista en Biblia, no, a un especialista en Biblia, que es el doctor Ariel Álvarez Valdés, que destacaba los matices literarios. Y, por ejemplo, decía que con la situación del arrebato de Jesús en el templo, Mateo lo pone más como una situación de purificación al estilo judío. El templo está corrupto, el templo está corrompido, yo lo purifico, lo llevo y lo purifico. Marcos destaca más una situación de la inclusión de todo el mundo grecorromano a la vida religiosa. Lucas más bien ve la situación más de una perspectiva moral. El templo refleja una situación de corrupción religiosa y política, y Jesús trata de establecer una nueva circunstancia. Y tenemos un Juan que en cambio plantea un culmen escatológico con un Jesús que refleja una nueva religiosidad y un Jesús que refleja el culmen de toda la vida religiosa judía. Sí, sí, tal cual es así. Recuerden que si nosotros tuviéramos que hacer un trabajo sobre el mismo tema, cada uno de nosotros, aún teniendo la misma bibliografía, va a tener distintos matices de acuerdo a lo que de manera personal cada uno de nosotros considere que es más básico o que es fundamental en cuanto a la decisión de los elementos a tomar en cuenta. Adelante, Laurita. A ver, bueno, es una preguntita, bueno, un comentario con respecto al Evangelio de Juan, que de lo poco que conozco, me da la impresión de que es más centrado en Jesús. Jesús habla mucho, porque es la palabra, y es muy centrado en Él. Por ejemplo, Él dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, yo soy esto, yo soy lo otro. Mientras que 7 veces. En los otros evangelios es más o menos como ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro, y bueno, por supuesto se tienen que fijar en mí, pero este es como el más centrado en la persona de Jesús, en su mensaje, pero muchísimo en su persona. Entonces quería ver Sí, si no, tienes razón, pero tú sabes por qué es eso, por el tiempo en que se escribe. Ya la comunidad ha crecido. Aquí no hay duda, al momento que se escribe el Evangelio de Juan, de que Jesús es Dios y que fue hombre verdadero. Entonces, pero hay tanto conflicto dentro de la comunidad cristiana que les toca hablar de Jesús en nuevos términos, en situaciones que para el momento en que los sinópticos se escriben no existían. Entonces, el discurso cambia. Y digamos que de manera pedagógica, el esquema que utiliza Juan es ubicar esos discursos de los que tú estás mencionando dentro de las fiestas judías. Jesús participa en 6 fiestas judías por lo menos. Entonces, en cada una de esas fiestas, a pesar de que se da alguno que otro milagro, lo que es importante realmente son los discursos de Jesús, las polémicas con sus enemigos y la identificación
eso que tú acabas de mencionar con el yo soy, aparece 7 veces en el Evangelio. Recordemos que el yo soy es la manera como Yahvé se identifica a Moisés en la zarza ardiente. Y de alguna manera era identificar a Jesús cuando Jesús dice yo soy, de manera así majestuosa, como siempre lo hizo. Está poniéndose a la misma altura de Dios. Pero es que ya para la comunidad de Juan eso es evidente. En los sinópticos se asoma, pero no es tan explícito. Y eso es lo que de alguna manera va a diferenciar un poco el Evangelio de Juan de los anteriores, que como les digo, él tiene en sus manos los 3 evangelios anteriores, pero no usa, a pesar de que hay algunos elementos comunes, él podría tener en su evangelio más de los anteriores, pero no le interesa, porque le interesa es destacar, mostrar a ese Jesús, a ese Cristo, a esa palabra de Dios presente. Entonces, fíjense que tanto es así, y lo decía al comienzo, que el prólogo podría ser el epílogo, porque nada más con el prólogo tenemos para entender el Evangelio de Juan. Fíjense que utilizando un esquema concéntrico, vemos cómo desde el comienzo el verbo está con Dios. La aparición, fíjense que en los esquemas concéntricos generalmente el principio y el final van unidos. Entonces, el verbo está con Dios, después termina también en el seno del Padre. Juan Bautista aparece y desaparece. El logos que está presente en el mundo no es reconocido. El logos, hijo de los suyos, está ya presente que maravilla a los suyos con su presencia, pero en el centro de todo esto está el reconocimiento de Jesús como hijo de Dios. Fíjense que el Evangelio de Juan comienza igual que el Génesis, desde el principio, en el comienzo. Los Evangelios sinópticos, Marcos arranca con el bautismo. Mateo y Lucas nos suman relatos de la infancia, donde hablan de la encarnación, el nacimiento y infancia de Jesús. Pero Juan se va todavía más allá, se va desde el mismo principio de la creación. Así como en el Génesis, Dios al crear el mundo dice, hágase la luz, y la luz se hace. El prólogo de Juan nos dice que ya desde el momento, desde el principio de la creación, el verbo estaba con Dios. Y no solamente eso, empieza a destacar una serie de premisas como que las tinieblas no lo vencieron, que esa luz estaba aplicada a Cristo desde el mismo momento de la creación, con una perspectiva totalmente nueva, condensando en ello con la palabra, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Entonces, es interesante que el prólogo de Juan él le dé a Juan Bautista un lugar importante. El lugar se le concede en este himno, que para algunos pudiera permanecer hasta extraño, ¿no? Pero resulta que Juan Bautista tiene un papel importantísimo y es el gran testigo humano de Cristo. En su persona se condensan todas las voces proféticas de la historia que dieron de antemano el testimonio de Cristo. Es algo verdaderamente bello, donde a lo largo del prólogo, como les digo, están de alguna manera revelando el contenido de todo el Evangelio. Entonces, fíjense que cuando Juan habla de la necesidad de ser hijo de Dios y en convertirse como tal, entonces es posible convertirse en hijo de Dios antes de la encarnación. Entonces, se van dando una serie de explicaciones, ¿verdad? Que tropiezan con el hecho evidente de que solo en el versículo 14 es cuando dice que el verbo se hizo carne. Entonces, en un momento en que para los grupos gnósticos era inconcebible que un Dios pudiera hacerse carne, ¿verdad? Entonces, Juan
nos regala este prólogo hermosísimo en el que va sentando las bases, ¿verdad? Para que todos los seres humanos en Cristo, teniéndolo como hermanos, nos hagamos hijos de Dios. A pesar de las infidelidades, a pesar de que no se le reconoció, a pesar de que seguimos pecando. Entonces, de algún modo, este prólogo hermosísimo nos va dando, de alguna manera, la idea de que la filiación divina no es de origen humano. Jesús es el único que ha sido engendrado por Dios. Y de eso todos hemos nacido de Dios. Por eso Él es el unigénito que tiene que ser hombre entre los hombres. Entonces, el hecho de que el Verbo se haya hecho carne y haya puesto su morada entre nosotros, ha permitido que seamos capaces de ver su gloria, gloria que recibe del Padre como hijo único y que está lleno de gracia y de verdad. Esta fórmula es incisiva, podríamos decir que casi brutal, para acabar con todas las especulaciones místicas. La carne en el Nuevo Testamento puede tener diversas acepciones, lo podemos buscar en un diccionario. Entonces, no solamente puede designar al ser vivo, sino al ser humano entero, afectado en su fragilidad, en su debilidad. Entonces, sería como un contrasentido darle a la carne un sentido de cuerpo en oposición al alma, porque se trataría del ser humano en su integridad. Y este es un pensamiento muy judío, ¿ok? Porque si tú le preguntas a un judío las partes constitutivas del ser humano, te va a decir que el ser humano es alma, es espíritu y es carne. El judío poco habla de cuerpo, más bien habla de carne, pero en carne para referirse a la integralidad del ser humano como tal. Entonces, o sea, yo les recomiendo que lean una y otra vez el prólogo, porque como les digo, el prólogo nos regala todo el contenido del Evangelio en 18 versículos. Completamente nos los aclara. Entonces, el Evangelio de Juan, podríamos decir que tiene una tendencia antinóstica, porque todo lo que la gnosis defiende, de alguna manera, Juan lo desbarata, pues, o de alguna manera, el acto del Hijo, que es descrito en el Evangelio con un vocabulario espacial, de alguna manera, él hace la énfasis de que el prólogo no habla más que de venida y tiene en sus manos el destino humano. Entonces, también se habla de logos en los mitos gnósticos, pero Juan tumba por tierra todas esas concesiones gnósticas. Por eso es que le toca hablar de Jesús en estos términos. Y por eso ese prólogo de Juan es una pieza de valor único en la que nosotros podemos distinguir como tres partes: la persistencia real y personal de Jesús en comunión completa con el Padre, su entrada en el mundo de los seres humanos con la mención del Bautista provocada por la palabra luz, que nos sitúa en el terreno histórico y del cual Juan fue su testigo, y la tercera fase es la encarnación, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ofreciendo al ser humano la oportunidad y a cada uno de nosotros de ser hijos de Dios. Entonces, terminado el prólogo, nosotros vamos a encontrar en el Evangelio un relato que se da en una semana. Pareciera que Juan, como parte de su labor redaccional, va ubicándose por día. Fíjense que cuando habla de Caná, dice, la fiesta duró 10 días. Después dice 3 días después, cuando vamos a hablar de las bodas de Caná. Ese forma parte de la manera
como Juan va describiendo, sin poner una fecha, sino hablando 2 días después, 3 días después, antes de la Pascua. Y entonces es una manera característica de este evangelista de hablar. Entonces, el primer día nos regala quién fue Juan el Bautista, un poco la labor de él como testigo de la luz. El segundo día, el Bautista y Jesús. El tercer día, ya son 2 discípulos los que siguen a Jesús. Al cuarto día, Natanael y Felipe. Y después, fíjense cómo, 3 días después, las bodas de Cana. El cuarto día, ¿verdad? Felipe y Natanael. En el capítulo 2, versículo 1, dice, 3 días después se celebraba una boda de Caná y estaba allí la madre de Jesús, invitado por sus discípulos. Entonces, para Juan, todo se va dando como parte de un esquema en los cuales los días se van sucediendo y para Juan es importantísimo destacar esto de los días. Entonces, luego de las bodas de Caná, vamos a tener la purificación del templo, el diálogo con Nicodemo, el último testimonio del Bautista antes de ser apresado, Jesús en diálogo con la mujer samaritana, y se da algo bien interesante porque en Caná se da la curación del hijo del funcionario. 2 veces aparece Caná en el Evangelio de Juan. Ese es otro detalle porque en los demás evangelios, la población de Caná, que tiene tanta importancia en este evangelio, allá simplemente no es mencionada. Entonces, no, por lo corto del tiempo, no podemos detenernos en cada uno de estos episodios para tratar de llegar como a los mayores detalles de cada uno de las perícopas, porque no tenemos tiempo como para ello. Pero sí me interesa que podamos ir ubicándonos, ¿verdad?, en el contenido del mismo. Y sí podemos pararnos brevemente en el relato del ciego de nacimiento, que está en el capítulo 9, y en la resucitación de Lázaro, como datos interesantes de este evangelio. Quisieras leer el relato del ciego de nacimiento. ¿Alguno de ustedes, por favor? Yo lo puedo leer si quieres. A ver, adelante, Laurita. A ver. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego, y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. ¿Sigo? Sí, sí. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía, soy yo. Le dijeron entonces, ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Lo llevan a los fariseos al que antes era ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había disensión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió, que es un profeta. ¿Sigo?
Bueno, vamos a darlo ahí por lo largo que es, ¿no? Porque ya sabemos cuál es el relato y cómo posteriormente le preguntan a los padres, ellos no quieren meterse en líos, dicen que no saben. Después le preguntan a él directamente. O sea, yo lo que quiero resaltar de este texto es que para Juan, no hay términos medios. O crees o no crees. O es negro o es blanco, pero para Juan no existen los grises. Entonces, fíjense que este texto de la curación del ciego es un milagro de Jesús que necesita ser visto en su contexto. Todos ellos eran judíos, incluido el ciego y Jesús. Pero Juan habla de los judíos como un grupo diferente, lo que significa que decíamos al principio que ya no estamos en sintonía con la comunidad judía del principio, ¿verdad? Entonces, la mentalidad judía asociaba la salud y el éxito económico con la bendición de Dios, y las enfermedades eran castigos de Dios. Entonces, esta interpretación religiosa condujo a peligrosas desviaciones en las relaciones con Dios. ¿Cuál es el sentido último de este texto? ¿Qué pretende el evangelista con esta narración? Es un proceso al ciego, pero sobre todo es un proceso a Jesús, o más bien contra la luz que es Jesús. La curación del ciego, de algún modo, se acomoda a la estructura general de los signos de Juan, en la que un milagro sirve de introducción a una enseñanza concreta sobre sí mismo o sobre alguna enseñanza concreta que Jesús quiera analizar. Pero yo quiero pararme en las reacciones manifestadas por los testigos de la curación. La primera reacción es la de los vecinos, ¿verdad? Sus comentarios son superficiales. Este no era el que se sentaba a pedir. Pero es el mismo, no, pero no parece. Es simple chisme, vamos a decir así. Sin embargo, cuando el ciego habla, lo hace utilizando las mismas palabras de Jesús. Tú eres que era ciego, yo soy, dice el ciego. Porque él al lavarse había quedado transformado en Jesús, ya no vive en sí, ya es Cristo quien vive en él. Eso es una cosa extraordinaria, la manera como Juan nos va presentando el relato. La segunda reacción es la de los padres. Ellos creen, pero no se atreven a dar testimonio por miedo a las represalias de los dirigentes judíos. La tercera reacción es de los fariseos. Aceptan el hecho de la curación, pero están divididos porque no les interesa saber en nombre de quién cura esto, porque para ellos, como es sábado, Jesús ha quebrantado la ley. Entonces, ahí vemos que el ciego que no veía ha descubierto la luz, pero lo que aparentemente veía están realmente ciegos. Ahora, la cuarta reacción es la del ciego. Su respuesta ante los fariseos que lo interrogan es contundente. Ellos se vanaglorian de ser discípulos de Moisés. El ciego no cae en contradicciones con ellos, pero tampoco da marcha atrás, lo cual trae consecuencias. Recibe la visión, pero con eso un duro golpe porque es marginado de la sociedad y marginado de la sinagoga. Entonces, recalquemos cuidadosamente las respuestas de este hombre que va avanzando en el reconocimiento de la verdadera identidad de Jesús a través del diálogo. Primero dice ese hombre, después se llama Jesús, después dice es un profeta, después agrega viene de Dios, es hijo de hombre, es Señor. Entonces, el ciego encarna un verdadero proceso de fe que consiste en el reconocimiento gradual de Jesús a través de sus palabras y de sus gestos salvíficos. Es un texto repleto de imágenes contrapuestas, luz, oscuridad, vida, muerte, noche y día, un enorme sabor bautismal con su simbolismo sobre la luz y el agua. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Hay que levantar los ojos del pozo, como hizo Agar o Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Abrir los ojos es más bien una visión espiritual que tiene que ver con la conversión y el entendimiento. En este contexto también ubicamos a Job 42:5, cuando dice algo así como que mis ojos ven, yo te conocía de oída, pero por fin
veo quién eres tú realmente. Eso es una verdadera cristofanía, un verdadero encuentro con Jesús. Y esa inmersión le cambia la vida, no porque lo haga ver, es porque de otra forma lo cristifica, que a la hora de la verdad nuestra vida tiene que ser una constante cristificación. Entonces, el milagro es una iluminación y es una recreación que recrea a Génesis 2, la materia primordial de la creación en el segundo relato, la tierra nada más. Entonces, el ciego había sido educado dentro de las tradiciones religiosas judías, pero gracias a ese encuentro con Jesús puede evolucionar desde una religión meramente sociológica a una experiencia personal que lo transforma, pasa de creer a adorar. Entonces, es enviado precisamente por el enviado de Dios. Entonces, el relato es pintoresco porque señala, en cierto modo, la división de los judíos ante la obra de Jesús, quien es luz para quienes son capaces de reconocer su oscuridad, pero es oscuridad para quienes se creen en el poder de la luz. Entonces, fíjense cómo en este relato se juega con todas las palabras y los símbolos que el Evangelio de Juan gusta de utilizar. Entonces, hoy también sabemos que nos enfrentamos a fuerzas deshumanizadoras que pueden llegar a matarnos, incluso afirmando a Dios. Aceptar a Jesús, esta no es una cuestión de inteligencia, sino de aceptación incondicional. Pidámosles al Señor que nos ayude a dejar de lado nuestras cegueras espirituales y podemos ver, aunque el mundo con su oscuridad muchas veces nos rechaza. Eso es lo más hermoso. Y en la resucitación de Lázaro que tienen ustedes en pantalla va por la misma vía. Decíamos antes que 7 veces Jesús se identifica en el Evangelio con el yo soy. Esta es una de ellas. Yo soy el pan de vida, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, yo soy el buen pastor. O sea, pero yo soy encima de todo la resurrección y la vida. Aquí tenemos un caso, podríamos decir, es un caso triste que termina en iluminación, porque los hermanos de Betania son amigos de Jesús. Lázaro es amigo de Jesús. Y vemos otra vez, les pongo el texto en forma concéntrica, que muchas veces la mejor manera de trabajar los textos, donde vamos a ver elementos espaciales que están presentes allí. Jesús no se encuentra en ese momento, viene en el camino otro elemento espacial, llega hasta la casa, lo encuentran las hermanas, la tumba de la que sale Lázaro, elementos temporales, 4 días tenía ya de muerte. Los protagonistas son los hermanos. Y tenemos una confesión hermosísima de Marta, quien nos regala un título cristológico en este evangelio, porque ella fue capaz, Señor, lástima que no viniste a tiempo, mi hermano se murió. ¿Y cuál es el problema? Le dice Jesús, ¿acaso yo no soy la resurrección? ¿Tú crees en eso? Le dice, por supuesto. Sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pero mi hermano se murió. Fíjense que este título que nada más uno lo escucha en los velorios, está en igual equilibrio con el título, con las expresiones de Pedro cuando dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este texto? Demostrarnos que la muerte no es la última palabra, que tenemos que pasar por el viernes de la cruz si nosotros queremos llegar al domingo de la Pascua. Esta es una realidad. Pero nuevamente, al igual que en el caso anterior del ciego de nacimiento, se va a desatar la decisión a favor o en contra de Jesús. Uno cree, otros dudan, y sencillamente muchos van a terminar rechazando. Discúlpenme un segundito. Adelante. Sí, y la pajita de Galileo. Entonces, esta finalidad de este texto en la que
podríamos resumir a partir de los símbolos que son mencionados a lo largo del texto, la hermosura de reconocer que estamos ante una palabra de Dios que nos interpela continuamente. Yo para finalizar, quería hacer una pequeña comparación entre los sinópticos y Juan para de manera concreta ubicarnos en las diferencias. La primera de ellas tiene que ver con el tiempo de composición. Mientras los sinópticos son bastante tempranos, Juan es finales del siglo I. Para los sinópticos, recuerden que la geografía es teológica. Para Lucas, el camino permite insertar a los que están fuera del camino. Para Marcos y Mateo, es el comienzo de Galilea a Jerusalén. En cambio, para Juan es geográfica. 3 días después, él no tiene a menos decir que Jesús estaba hoy en Samaria y mañana está en Jerusalén, cuando estamos hablando de un trayecto bastante largo que evidentemente no puede hacerse de un día para otro. Para los sinópticos, la vida pública de Jesús se resume en pocos meses, pero para Juan ubica 3 años. De hecho, ubica 3 Pascuas a Jesús con sus discípulos en Jerusalén. Mientras el ministerio de los sinópticos se centra en Galilea, el de Juan es en Judea. En los sinópticos se dan relatos rápidos de milagros que exigen solamente un aporte de fe por parte del que va a ser curado. Y bueno, Jesús siempre termina: tu fe te ha salvado. En cambio, en Juan son 7 narraciones larguísimas de milagros, en donde lo que menos importa es el milagro, sino toda la narración que viene posteriormente a eso. Los sinópticos hablan de María viendo a Jesús de lejos en la cruz, mientras que Juan habla de María al pie de la cruz. Y en Juan se habla de la sepultura en un huerto, cosa que los sinópticos no mencionan. Les hago una pregunta. ¿Cuál de las dos versiones será la históricamente correcta? ¿María viendo a Jesús de lejos o María al pie de la cruz? María viendo a Jesús de lejos. Exactamente. Recuerden que para los romanos, que cuando sometían a judíos a crucifixión, generalmente crucificaban, en el caso de Jesús, fueron a 3 personas que las crucifican, pero a veces eran 10, 15, 20 personas. Y al igual que hoy se utiliza cuando hay una escena policial que se pone como una cuerda para que no se traspase, en aquel entonces también los romanos no permitían que después de cierto límite los familiares de los ajusticiados pudieran acceder a estar más cerca de la persona. Entonces, ahora, ¿habló Jesús con María al pie de la cruz? Probablemente sí, pero sería desde lejos. ¿Okay? Seguramente ese envío de María como madre de la comunidad y a Juan como hijo de la madre, es también un llamado a cada uno de nosotros a reconocer a María como nuestra madre del cielo y al mismo tiempo a tratar de reconocernos unos a otros como hermanos. Eso es teológicamente cierto. Ahora, los sinópticos cuentan la agonía en el huerto y la huida de los discípulos. En Juan no, cuando vienen a apresar a Jesús, que lo buscan, él dice: Jesús de Nazaret, yo soy, aquí estoy. La comparecencia en los sinópticos en el Sanedrín, en Juan es en casa de Anás. Los sinópticos separan la muerte y la exaltación de Jesús en la resurrección, mientras que para Juan el momento de la muerte es el momento de su exaltación a la gloria. Los sinópticos hablan de Jesús desde su encarnación y Juan lo hace como verbos persistentes en el mismo momento de la creación. Para los sinópticos, las tentaciones se dan al comienzo del ministerio. Para Juan, las tentaciones parecen ser una constante a lo largo de la vida de Jesús como ser humano. La purificación en el templo, al final o al comienzo, fíjense cómo cambia. Aquí Jesús se bautiza por Juan. En Juan no lo dice. Sabemos que lo hay, pero no lo dice. Hay exorcismo. En cambio, en Juan no hay presencia de poseso. El letrero de la cruz en un idioma, el letrero de la cruz en 3.
Cuando Jesús llama a los discípulos al seguimiento, les dice, sígueme. En Juan, más bien, es una interrogante. ¿Qué quieres? La confesión de fe de Pedro está presente en los sinópticos. En Juan también está la de Pedro, por supuesto, pero además está la confesión de fe de Marta. En la última cena se identifica a Jesús con el pan y el vino. Hay un discurso corto. En la última cena, según Juan, se identifica a Jesús con el servicio, el lavatorio de los pies, en medio de un largo discurso que de paso se da el día antes de la Pascua para hacer coincidir la muerte de Jesús con la Pascua. En cambio, para los sinópticos se da el día de la Pascua. En los sinópticos hay parábolas, en Juan alegoría. Aquí los discursos son pedagógicos, allá son doctrinales. Los sinópticos hablan del reino y del Padre. En el caso de Juan, no, porque el yo soy, repetido 7 veces, atestigua que Jesús y el Padre son lo mismo. No, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. La proclamación mesiánica es gradual y progresiva en los sinópticos, en tanto que en Juan, el mesianismo de Jesús está presente en el mismo momento de la encarnación. Fíjense que evidentemente el contexto del tiempo en que se escribe el Evangelio de Juan, permite comprender esto. En los sinópticos Jesús siempre tiene un gentío a su alrededor, pero en Juan no. A él le encantan los diálogos personales, hablar con Nicodemo, ponerle sus ideas, con la samaritana, no con las multitudes. Y eso es una característica que nosotros vamos a resaltar en medio de toda esta temática evangélica. Dicho esto, concluimos con el Evangelio de Juan, y la semana entrante vamos a comentar sobre los evangelios apócrifos. No sé si tienen algún comentario o pregunta, tienen la palabra en los minuticos que nos quedan. ¿Nadie? Mayela, Laura, Desiree, Jesús. ¿Todos contentos? ¿Todos felices? Eduardo. Sí, todos contentos, pero es muy linda la metáfora de Rebeca Ah, Sí, profe. de la curación del ciego, ¿no? Porque ajá, creo que termina el evangelista también en esa onda espiritual, pues haciendo toda una apología a que nuestros sufrimientos no pueden ser vistos como mutilaciones, sino como esperanza. Y esa esperanza y esa luz es la fe que es transformadora, ¿no? correcto. Así mismo es, Maye. Profe, Adelante. yo quería mencionar que siempre me había preguntado el por qué Juan tenía una tradición con respecto a la cena, la última cena, completamente distinta a los sinópticos, porque cuando uno lo lee es completamente diferente. Juan no habla ni de fracción del pan, no habla no hace la típica anamnesis que uno revive en los sinópticos, sino que Juan tiene esa tradición de la diaconía, del amor, entonces yo siempre me preguntaba por qué era diferente y ahora me doy cuenta que era porque la comunidad tenía un conflicto interno y no me había fijado en eso. Claro. No, y más allá de eso, la comunidad de Juan seguramente celebraba con el pan y el vino, pero habían perdido la capacidad de servicio. De alguna manera se habían alejado unos a otros. Entonces, es importante para Juan destacar que el amor tiene que ser práctico también, no puede ser teórico. Entonces, imagínate quién le quiere lavar los pies a los demás. Probablemente nadie. Entonces, enseñándolo de esa forma, entonces trata de decir, caramba, este, tú amas a tu prójimo, bueno, tienes que servirlo.
El que quiera ser el primero, que se coloque de último. Entonces, Jesús lo identifica, fíjate que en los sinópticos no está ajeno tampoco. El que quiera ser el primero que sirva a los otros. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces, creo que en la comunidad de Juan, esa capacidad de fraternidad, de servicio, se había quedado un poco desdibujada. Bueno, mi gente, si no tienen más nada que opinar, si quieren lo dejamos aquí. Eduardo, que está calladito hoy, lo dejamos hasta aquí. Y Sí, entonces profe, algo calladito. No, profe, genial la clase de hoy. Sobre todo ese resumen final ya con la comparación entre los sinópticos y Juan. De Sí, todos, uno siempre tiene un favorito, ¿no? A mí me gusta mucho más Juan, particularmente. sí, es así, uno tiene un favorito. Así mismo es. Pero bueno, yo creo que en ese favoritismo entonces nos identificamos con esas comunidades entonces también. Es Sí, así, es así. Sí. así, definitivo. Bueno, mi gente, entonces, los espero la semana entrante, donde vamos entonces a trabajar los evangelios apócrifos, que es interesante también conocer esa temática, a pesar de que no esté dentro del canon, ni vamos a encontrar en los textos, bíblicos, pero mucho de la piedad cristiana bebe la savia de los apócrifos y por eso debemos conocerlos un poquito. Entonces, Dios me los bendiga a todos, que les vaya, Amén, gracias. que les Muchas vaya, gracias, profe. Excelente No, clase. profe, les muchas vaya muy gracias. bien. Saludos a todos. Igual, Dios me los cuide y me los proteja a todos. Amén. Amén.